esta segunda parte vamos a abarcar temas como dengue, con 2 charlas, y luego antiplaquetarios. Hemos invitado a Ana Padovani para que nos cuente sobre los aspectos clínicos del dengue. Ella es médica infectóloga del Hospital de Clínicas de la UBA, profesora adjunta en la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina, también de la UBA. Gracias, Ana, por venir. No, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí. Voy a levantar un poco para no tener que agacharme. Ahí va, ahí está. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias. Igual, Roberto, soy Andrea. Ana es una gran cuentista, Ana Padovani. Yo soy Andrea. No, ojalá yo fuera Ana, que es una artista. Espero que no les resulte un cuento, todo esto les digo que es verdad. Bueno, yo voy a hablar específicamente de las personas atrás de la enfermedad, es decir, algo eminentemente clínico, médico. Es una experiencia modesta que yo tengo, yo soy infectóloga del Hospital de Clínicas, pero estoy asignada en las áreas de medicina crítica. Es decir, mi área de trabajo no es consultorio, sino que son 2 salas de terapia intensiva de 10 camas cada una, unidad coronaria y cirugía cardiovascular central. Y este año no voy a decir afortunadamente, porque es muy desgraciado, pero sí pudimos tener experiencia por primera vez en dengue grave. Tuvimos muchos casos de dengue grave. Afortunadamente ninguno de ellos fue fatal, pero hubo un momento en que tuvimos 5 casos de dengue grave. Para una unidad de 20 camas críticas estamos hablando de el 25%. Por lo tanto, es una cifra inaudita. No es la primera vez que tenemos dengue en la Argentina ni en la ciudad de Buenos Aires, pero este año hubieron factores que convergieron y nos dieron una experiencia bastante irrepetible o particular respecto de pandemias anteriores o de brotes de dengue en este caso. Pasa que hablamos tanto de COVID y a mí me hace acordar mucho del COVID, el dengue. Entonces estuve en la charla anterior y tiene, aunque parezca mentira, muchas cosas en común. Miren, esto es más o menos los serotipos que circularon en la Argentina en los distintos brotes. El brote del 2009, después el de 2016, más o menos cada 4 años viene un brote de dengue en la ciudad de Buenos Aires. 2 cosas nos llamaron la atención. El cambio de serotipos, fíjense que mayormente siempre prevaleció el que está en violeta, que es el DEN1, prácticamente no tuvimos DEN3, y este año tuvimos casi todo DEN2. Este serotipo se asocia más preliminarmente a formas graves, aún cuando es el primer episodio. Seguramente ustedes lo escucharon, porque debe haber varios médicos acá en el auditorio y bueno, bioquímicos también, deben haber escuchado que el dengue grave suele suceder en la segunda infección por un serotipo distinto del de la infección inicial. Bueno, debo decir que los casos graves que vimos en el hospital es una muestra muy pequeña, pero ninguno había tenido dengue previamente. Esto constatado cuando buscamos IgG y era negativa, es decir, no por interrogatorio. El DEN2 puede dar la prima infección y formas graves per se. Es un serotipo complicado, de hecho, es el serotipo más difícil de cubrir con los esquemas vacunales. Después, si queda tiempo y alguien quiere preguntar algo de la vacuna, lo charlamos, pero quiero decirles que el DEN2, desgraciadamente, es mucho más desafiante el panorama que nos trae que los serotipos que históricamente tuvimos circulando. No los quiero aburrir, pero esto es lo que pasó este año. Estas son las comunas con más casos. Las que están en rojo son las que más casos tienen. En naranja sería una concentración intermedia de casos y las amarillas son las que menos casos por comunas tuvieron. Yo les digo que estoy en una de las comunas a naranja oscuro, así que por suerte no tuve dengue, pero me gasté todo mi aguinaldo en repelente, porque vivo por Paternal, que es la que está para este lado, más en el centro del mapa. Esto es cómo avanzó. Una cosa que nos llamó la atención en terapia es que empezamos a ver dengue en diciembre. Habitualmente en la ciudad de Buenos Aires el dengue llega para carnaval, final de febrero, marzo. Después, mirando las cifras del ministerio, ya con todo el panorama y no la foto, supimos que en el año 23, en las provincias del noroeste, como ser Tucumán y Salta, y en las del nordeste, Formosa, Misiones, Corrientes, la circulación de dengue por primera vez en la historia fue anual, no fue estacional. Con lo cual llegamos en diciembre con una masa de mosquitos capaces de transmitir muy elevada, porque el primer caso grave que tuvimos fue antes de Navidad, es decir, a mediados de diciembre, cosa insólita. También este año pudimos ver, si bien no es el tema de la charla, 4 casos de encefalitis equina del oeste. Y ese se transmite por otro mosquito. Sí, que es el Aedes albifasciatus.
Eso habla de que hubo una explosión entomológica, es decir, hubo una sobreproliferación de mosquitos porque no hubo ninguna medida de control del vector. Esto no tiene mucho misterio. Quiero recordarles a todos que la Aedes aegypti se radicó de las Américas en 1964. ¿Qué pasó después? Lo dejo como una pregunta en el aire. Porque en 1964 las Américas estaban libres de Aedes, no había satélites, no había computadoras, no había internet, no había mapas de simulación, pero la Aedes había desaparecido, para volver a fines de los años 80. Y ya en los 90 aparecen los primeros casos de dengue, reaparecen. Pero habíamos logrado erradicarlo exactamente hace 60 años. Por lo tanto, es una pregunta que hay que contestarse porque no se entiende qué es lo que sucedió. 60 años después estamos con esta situación, que ahora después les voy a decir, voy a compartir un poco de preocupaciones, no va a ser todo solo para mí, que es lo que a mí me preocupa, a ustedes también. Este es el virus. Bueno, simplemente es un flavivirus igual que el de la fiebre amarilla y otros virus que transmiten enfermedades a los humanos. Lo de arbovirus quiere decir, no es ninguna familia ni taxonomía, quiere decir es una abreviatura, un acrónimo de virus transmitidos por artrópodos. Por lo tanto, todo virus que se transmita por insectos es un arbovirus, por mosquitos es un arbovirus. Estos son todos los que pertenecen a la misma familia. En la Argentina tenemos el dengue, hubo algunos casos de Zika, fiebre amarilla tuvimos en Misiones hace ya unos cuantos años, no tuvimos, fiebre amarilla vacunal tuvimos solamente en Capital, y el resto de las encefalitis, la de San Luis también. Hemos tenido casos en la provincia de Córdoba, encefalitis de San Luis. Estos son los arbovirus más frecuentes de interés humano. Y este es el ciclo de transmisión. Fíjense, el asunto es así. El mosquito contiene el virus y hace un ciclo dentro del mosquito hasta que lo logra habitar las glándulas salivales. Entonces, una vez que el mosquito pica, lo que hace es inocularlo al hospedero humano. Lo que está marcado en rojo son los grandes conglomerados ganglionares, que es donde se hace la primera replicación viral. Acá en este momento la persona no siente nada, está totalmente asintomática, no tiene idea. El dengue tiene un periodo de incubación entre 5 a 7 días desde la inoculación de parte del mosquito. Finalmente, una vez que el virus logra exitosamente infectar las células del sistema mononuclear fagocítico, se produce la viremia y se produce la enfermedad clínica. Y circula en la sangre. Esto es el ciclo. Obviamente, el mosquito pica a esa persona que está virémica y todo este ciclo se vuelve a repetir. Ahora, hay algunas particularidades. Fíjense, el mosquito para volverse infectante necesita 8 a 12 días. Por lo tanto, teóricamente, si yo estoy asistiendo en el hospital, igual lo hacemos con protección, a un paciente con dengue y me pica un mosquito, yo no tendría que pensar que inmediatamente voy a contraer dengue. De todas maneras, es muy aventurado hacer estos cálculos y lo mejor es cuando uno tiene estos pacientes graves, aislarlos desde el punto de vista vectorial, poner repelente y nosotros usar protección, mangas largas. Nos sirvió mucho el entrenamiento que tuvimos con el COVID, que yo también estuve en la terapia, la escafandra, el camisolín, no exponer piel y usar mucho repelente. Pero fíjense que necesita. Ahora, el problema, que epidemiológicamente es muy desafiante, es que el mosquito lo transmite durante toda su vida. Es decir, que hasta que muere es un eficaz transmisor de la enfermedad. Y lo que es peor es que también hay una transmisión transovarial, es decir, los mosquitos hembra ya dejan huevos en el ambiente que están infectados. Yo estoy pensando, y esa era una preocupación que quería compartir con ustedes, este verano que hubo una invasión de mosquitos, la cantidad de huevos infectados que están esperando. Claro, si no hay una política ambiental de control del ambiente, esto va a pasar. Cuando haya un poquito de calor, todos los mosquitos que dejaron sus huevos el año pasado, ya esas larvas nacen infectadas. Por lo tanto, el verdadero control vectorial se tiene que hacer en invierno, porque los insecticidas industriales o domésticos no actúan sobre los huevos. Si uno no limpia la casa y los entornos que puedan acumular agua estancada no se limpian en invierno, tenemos el mismo problema y tal vez ya en noviembre, cada vez más anticipado el inicio del brote. Bien, esto es el abanico que puede tener la infección por dengue. Puede ir, fíjense, desde una enfermedad indistinguible de cualquier cuadro viral, quebrantamiento, dolor de cabeza, fiebre, como a veces aparece un poco de diarrea, la gente dice es una fiebre intestinal, es un enterovirus, eso, ¿no? Y ahí queda. Y muy posiblemente esa persona haya tenido dengue y nunca se enteró. Esa es una posibilidad. Luego viene el más clásico, que es el síndrome de la fiebre por el dengue,
que es la enfermedad rompehuesos que dicen las propagandas o que se conoce así anecdóticamente, que puede tener hemorragia o no. ¿Sí? Pero esa es la fiebre por dengue. Puede tener un sangrado inusual, puede tener, porque es una etapa en la que los pacientes van a presentar plaquetopenia. Después hay un cuadrito muy lindo, pero fíjense, yo se los digo mientras los miro, la incubación es 5 a 7 días. La fiebre suele durar como máximo 5 días. Y es ahí donde el paciente tiene viremia, es decir, que es una viremia bastante breve. Son 5 días. Ahora vamos a ver en el próximo cuadro, ¿ven dónde está la línea de puntos? Ahí es donde la cosa se puede empezar a poner difícil. Mientras estemos de este lado, por más dolor de cabeza, dolor de huesos y fiebre, y el paciente se recobra, podemos decir que está fuera de peligro. Pero en muchas situaciones, alrededor del 5% de los casos puede pasar una forma grave. Por lo tanto, este cuadro les quería mostrar. Esto condensa la clínica, la serología y algunos fenómenos laboratoriales. Nosotros lo usamos mucho con cada paciente para ubicarnos temporalmente, qué es lo que podemos esperar de la situación de cada enfermo que tenemos en terapia de acuerdo al día de enfermedad que tiene. Por eso es muy, muy importante tener muy contabilizados los días de fiebre. ¿A ustedes les hace acordar algo esta forma bimodal? La fiebre amarilla se comporta igual, y vuelvo de nuevo con lo mismo, el COVID también. Fíjense, el periodo crítico viene cuando se va la viremia. ¿Ven la viremia? Esa curva roja. Después lo vuelvo a repetir esta foto para no tener que ir atrás en las diapositivas. La viremia es corta, pero donde lo que se llama el periodo crítico son las 72 horas después que la fiebre se fue. La fiebre amarilla se comporta igual. El problema empieza cuando la fiebre se fue. Esas 72 horas del paciente que tuvo dengue y la fiebre se fue, hay que estar, pero muy encima, porque a pesar, parece paradójico, porque se le va la fiebre, no le duele tanto el cuerpo, aparece muchas veces un rash, es decir, un sarpullido que pica mucho, pero el paciente se siente mejor porque al no tener dolor, ya quiere comer, se siente mucho mejor y sin embargo lo dejamos internado. Obviamente me quiero ir, ¿no? Ese momento, esas 72 horas son críticas. Con la fiebre amarilla pasa exactamente lo mismo. Yo vi un solo caso que era vacunal, pero es esto, ¿eh? El problema de la fiebre amarilla empieza cuando defervece la fiebre, cuando se va la viremia. Con el COVID, si ustedes se acuerdan, los primeros 7 a 10 días de la enfermedad aguda no eran tan problemáticos como a partir del día 11, que empezaba el distrés respiratorio, la injuria pulmonar. Bueno, muchos virus, gracias a estas situaciones tan desafiantes, nos fuimos dando cuenta que mucho más que el daño directo del virus per se, son los mecanismos inflamatorios e inmunológicos, porque esto, fíjense la viremia, no hay más. Cuando el paciente está, choque, ¿no? Pero lo mismo que shock. Cuando el paciente está hemodinámicamente comprometido, no tiene viremia. Lo que sí tiene es un aumento, obviamente, de los anticuerpos, IgM e IgG, pero no tiene viremia. Y es donde el paciente puede ponerse peor. Entonces, lo que es el dengue hemorrágico, que aparece dentro de esas 72 horas, lo que pudimos ver nosotros, que yo estuve escuchando las charlas anteriores y me siento realmente como Vilma Picapiedra, les decía a mis amigos con el traje de leopardo, porque hablan de una complejidad. Yo les digo algo de médica de tetoscopio. Lo que vimos con estos pacientes es que el órgano de choque es el endotelio capilar. Y el fenómeno que empieza a desbarrancarlos hemodinámicamente es el aumento brutal de la permeabilidad capilar. Por lo tanto, el shock se define en medicina como una insuficiencia circulatoria, es decir, el volumen circulante efectivo no es suficiente. Si es una hemorragia es el shock hipovolémico, si lo que es falla cardíaca es el shock cardiogénico, y después estaba el shock séptico distributivo, que es la volemia es normal, pero está extravasado el fluido, por lo tanto, en el intravascular la presión de perfusión es baja. Es un paciente que se comporta como un hipovolémico y no perdió una gota de sangre. Lo que tiene, que decimos vulgarmente los médicos, es un tercer espacio. Por lo tanto, después les voy a mostrar a título anecdótico lo difícil que es reanimar un paciente con dengue hemorrágico. Tiene que ser un terapista, pero de las grandes ligas, que haga esto, porque es dificilísimo. Yo les voy a contar, viendo sin perder de vista la imagen de lo que es el dengue grave, los 4 casos que tuvimos de dengue grave, asimismo, por primera vez, vimos neurodengue. Le hicimos punción lumbar porque tenían deterioro del sensorio
y en las 4, en el líquido cefalorraquídeo, la PCR dio positiva. El neurodengue, sí, 5 minutos, listo. Es una complicación gravísima y rara, pero también eran huéspedes muy complejos, eran inmunocomprometidos en algunos casos, excepto un solo paciente sano de esos 4, que lo que tenía serológicamente era 2 serotipos al mismo tiempo, dengue 1 y DEN 1 y DEN 2. Un chico de 30 años, ¿no? Es decir, casos muy, muy complejos, todos con sobrecarga hidrosalina, derrame pleural, ascitis, edema pulmonar. Por lo tanto, reanimarlos es muy difícil. Habitualmente dicen que es la segunda infección, puede no serlo, pero el dengue grave llega a ser el 5% de los casos totales. Bien, entonces recordemos que el curso de la enfermedad es una enfermedad bifásica, que los problemas empiezan cuando la viremia se va, por lo tanto creemos en múltiples señales inflamatorias. El órgano de choque es el endotelio capilar, y esto son las presentaciones más comunes dentro de los casos graves. La encefalopatía, nosotros pudimos detectar presencia viral en el líquido cefalorraquídeo. Daño hepático vimos en todos y es lo que más tarda en corregir. Hubo un caso de miocarditis concomitante con derrame pericárdico, por lo tanto reanimar con fluidos a alguien que tiene falla cardíaca también es una cosa minutada, como hay que controlarlos. Por lo tanto, esto es, digamos, la evaluación clínica, todo lo que tenemos que hacer. El paciente de la foto de la derecha y arriba que tiene, esa es un paciente nuestro. Las otras son fotos concedidas, pero la de arriba es un paciente nuestro. ¿Sí? Antes le hacemos la prueba del lazo ambulatoriamente, ahora ya no tiene ningún sentido porque hubo tanta epidemiología que con los parámetros de laboratorio y la fiebre prácticamente era mandar a hacer la PCR o el IgM ya era positiva. Pero esa sería la prueba del torniquete. Tuvimos un caso de dengue perinatal y una mujer gestante con dengue también que estuvo internada en obstetricia, otro cuadro delicadísimo, por suerte sobrevivió. Hay definiciones, ¿no?, para los casos de dengue. No los quiero cansar con esto. Este es todo el algoritmo que tenemos para enfermedades transmitidas por mosquitos y qué hay que hacer, y nosotros tratamos de seguirlo fielmente, porque es una enfermedad difícil de manejar, no estamos tan familiarizados, estamos viendo manifestaciones que no son las comunes. Tenemos algunas hipótesis, y es que los huéspedes que en este momento están teniendo dengue no son los clásicos de las áreas endémicas donde era una enfermedad infanto-juvenil y afectaba a individuos más bien jóvenes. Era una enfermedad infantil el dengue, donde el dengue circulaba anualmente en algunos países. Bueno, acá tomó gente adulta o mayor, de 77 años, 80 años, con enfermedades comórbidas, y las manifestaciones fueron bien distintas. Esta es la ficha que nosotros completamos, fíjense todos los datos de laboratorio que tenemos que hacer de seguimiento. Estas son las muestras y los centros que las reciben, y esto es lo que nosotros damos para seguir a los pacientes y orientar a los pacientes y a las familias, porque varias veces puede haber pacientes con familias afectadas porque conviven en un sitio con mosquitos, por lo tanto ha pasado que toda la familia está enferma. Bueno, estas son las fichas de registro, el diagnóstico de acuerdo a la etapa, como siempre podemos hacer PCR cuando estamos en viremia, IgG o IgM más adelante. A veces usamos el antígeno NS1, pero tiene una ventana bastante corta, entonces directamente cuando ya estamos ante un dengue grave, directamente pedimos IgM, que eso suele ser bastante precoz como marcador y es más sencillo y más ubicuo. El NS1 son pocos los laboratorios que lo hacen. Como fue inusual el brote, también nos encontramos con el problema de que no había reactivos. Entonces volvíamos a la prueba del torniquete, Vilma otra vez con el traje de leopardo, estaba haciendo la prueba del torniquete a los pacientes. Esta es la cinética del virus y la proteína NS1, más para ir afinando, lo tenemos muy presente porque de acuerdo a la etapa que el paciente esté, tenemos que ser muy precisos para no derrochar recursos en qué estudios vamos a pedir. Y el manejo clínico, esto es solamente anecdótico, cuando son sin signos de alarma es nada, paracetamol, reposo, hidratación y tiempo y paciencia. Ahora, cuando es el shock hipovolémico, que habitualmente se acompaña de distrés respiratorio, ahí es donde tenemos un problema serio. Solamente esto, no los quiero enloquecer, pero si se fijan en dengue grave, hay exactamente una cantidad de mililitros de soluciones de expansión y cada cuántos minutos los tenemos que controlar. Una prueba de laboratorio muy sencilla que nos ayudó muchísimo era medir el hematocrito, porque el paciente en esta etapa, ¿cómo va a estar hemoconcentrado? Entonces pasaban de tener 40 a 56 de hematocrito. Era todo el agua que estaba afuera.
No es que el paciente estaba poliglobúlico, sino que estaba hemoconcentrado. Entonces, de acuerdo a eso, uno tiene que ir hidratándolos y hacer hematocritos a veces 3 veces por día, ¿eh? Porque 20 mililitros hay que poner. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que expandir el intravascular con las soluciones correctas, se prefieren coloides a cristaloides, que tengan más fuerza oncótica, pero nos pasamos un poquito y el paciente le estamos alimentando exactamente o el derrame pleural o el derrame pericárdico. Por lo tanto, si ustedes miran esa tabla, se puede entender por qué el dengue grave en lugares que no tienen acceso a medicina compleja es mortal. Esto no es para un hospital, digamos, de campaña. Fíjense todo lo que tiene que hacer. Es un terapista muy avesado el que hace esto, ¿eh? Es muy, muy difícil cuando el paciente está en esta etapa sacarlo. Por lo tanto, esa es, digamos, mi humilde experiencia. Tengo muchísimo más para contarles, pero prefiero que si tienen algunas preguntas, después intercambiemos experiencia. Me encantó escucharlos y ahora me voy a sentar ahí porque quiero ver las presentaciones de ustedes y nos volvemos a ver cuando tengamos la discusión. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.